O sea, recuerden que obviamente cada docente les fue dando una cosa en los seminarios, pero bueno, a mí me toca dar 2 clases de seminarios, o sea que yo voy a estar los lunes y los viernes, y va a estar Fiamma y Cami conmigo. Entonces, un poco la forma interna de organizarnos que vamos a tener esta parte del equipo es los lunes empezar, ir haciendo más una bajada de lo que se ve en la teoría, y los viernes ir un poco más haciendo ejercicio y que estimulando un poco más la participación de ustedes. Así que eso es importante. Recuerden que participar y demás es importante porque les sirve como práctica y también a nosotros nos sirve para saber cómo van, si nos van entendiendo, si tenemos que mejorar algo y demás. Y otra cosa, el lunes es feriado. Eso está chequeado, Fiamma, ¿no? Yo hoy me fijé esta mañana porque digo, no escuché nada, pero creo que sí, que es feriado. Sí, sí, es feriado. Porque como ahora se cambian todos, así que el lunes no tendríamos clase nosotros y directamente nos veremos el viernes. Pero tienen los otros seminarios. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos este cuadrito que lo estuvimos viendo bastante durante la clase pasada y seguramente con los otros profes también. Nosotros lo que habíamos empezado era un poco a ver cómo formar los compuestos inorgánicos para saber formarlos y nombrarlos, ¿verdad? Estuvimos trabajando con la formación de óxidos, tanto ácidos como básicos, donde combinábamos el oxígeno para formar un óxido básico con un metal y para formar un óxido ácido con un no metal. Luego, cuando los poníamos en agua, lo cual yo les dije que el agua va a ser nuestro solvente más importante en el curso de química general y en el curso de química inorgánica. Después van a ver otros solventes cuando vean cursos de química orgánica. Para Profe, formar... Sí. disculpa que te interrumpa. Puede ser la clase pasada, dicho que a los óxidos ácidos también se le podía llamar anhídridos, o era a los básicos? Eso no me No, acuerdo. a los óxidos ácidos lo pueden llamar anhídridos. Está, listo. Por Genial. ejemplo, un óxido ácido o anhídrido es el dióxido de carbono, que muchas veces lo pueden encontrar como anhídrido carbónico. Exacto, gracias por... No sé quién habló, pero está muy buena la aclaración. Luego podíamos formar oxoácidos o hidróxidos. ¿Se acuerdan que estos eran ácidos y estos eran bases? Y les empecé a mostrar un poquito cómo a partir de un oxoácido y un hidróxido podían formar una sal. Esa sal va a tener un componente de oxígeno, por lo tanto lo vamos a llamar sal oxigenada. Por otro lado, podemos formar sales no oxigenadas, que en ese caso va a ser la combinación de una base o un hidróxido con un hidrácido. Yo no llegué a mostrarle mucho el tema de formación de hidruros, tanto metálicos como no metálicos, que como pueden ver es bastante la similitud con lo que vimos con los óxidos, solamente que partimos de la molécula que es diatómica también, en la del hidrógeno, para combinarla con un metal y formamos un hidruro metálico, o con un no metal para formar un hidruro no metálico. Una vez que tenemos un hidruro y lo colocamos en agua, tenemos lo que se llama un hidrácido, que combinado con el hidróxido me puede dar la sal no oxigenada. Vamos a repasar un poquito entonces esta parte para después centrarnos bien en lo que es las sales y las nomenclaturas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, los hidruros, como les decía, son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico que pueda haber en la tabla periódica, ¿sí? De vuelta esta figurita repetida. Pero podemos tener hidruros metálicos, donde ahí la combinación del hidrógeno es con un metal. ¿Se acuerdan que hablamos mucho el otro día con Miguel en cuanto a los metales? Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalino térreo. ¿Qué número de oxidación tenían? Era la parte izquierda de la tabla periódica. Por ejemplo, los metales alcalinos, grupo 1, tenían número de oxidación más 1 y los alcalinos térreos más 2. Recuerden que también hay metales en la parte de los elementos de transición. Pero bueno, básicamente para entender eso es lo que hace que, ¿se acuerdan que también les dije que el hidrógeno, y lo vimos cuando les enseñamos a asignar número de oxidación, el hidrógeno generalmente ¿con qué número de oxidación actuaba? Con más 1, ¿se acuerdan?
Sí. Sí. Positivo, +1, +2, +3 en algún caso. ¿Qué pasa? No puedo poner el hidrógeno con un número de oxidación positivo también. Entonces, en ese caso, esa combinación de los hidruros metálicos, que es el hidrógeno con el metal, en ese caso el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. ¿Se acuerdan que les mostré en el hidrógeno y decía, y alguien me preguntó, pero a veces puede ser negativo? Sí, el hidrógeno actúa con +1 si es un hidruro no metálico, pero si es un hidruro metálico, como ustedes ya saben que los metales tienen número de oxidación positivo, el hidrógeno va a actuar con -1. Y en el caso de los no metálicos, con +1. ¿Con quién va a formar el hidrógeno un hidruro no metálico? Por ejemplo, con un no metal de la parte derecha de la tabla periódica. ¿Cuáles pueden ser? Y no sé, pueden ser los grupos de los halógenos, ¿sí? O lo del grupo 5, lo del grupo 4, ¿sí? Ya seguramente con Malisa empezaron a ver propiedades periódicas, si no me equivoco, ¿no? No, hoy vimos modelos atómicos nomás. Modelos atómicos, perdón. Que eso es lo que vamos a resolver en el seminario de la semana que viene. Ya después, en la próxima semana de teoría, van a tener lo que es un poquito de organización de la tabla periódica, que luego los que cursen química y bioquímica nos vamos a centrar, obviamente, en el curso de química inorgánica el año que viene, que también nos van a tener a nosotros, a muchos de nosotros, en el estudio de la tabla periódica más detallado. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué les tiene que quedar de esto? El hidrógeno puede formar hidruros metálicos o no metálicos, dependiendo con quién se combine, y entonces el número de oxidación o el estado de oxidación con el que va a actuar el hidrógeno va a ser diferente. Ahora, ¿cómo los nombramos a los hidruros? En este caso, tenemos el listado de distintos hidruros. Y tenemos, ¿se acuerdan que habíamos visto 3 tipos de nomenclatura? Generalmente vamos a usar esta nomenclatura. Nadie va a nombrar dihidruro de estroncio. En ese caso dicen hidruro de estroncio. Y algo que es importante, por ejemplo, en el hidruro de hierro, ¿qué pasaba con el hierro que habíamos visto? Recuerden que tengan siempre la tabla periódica a mano. ¿Qué número de oxidación podía actuar el hierro? ¿Con qué número de oxidación? +2 y +3. +2 y +3. ¿Se acuerdan que lo usamos mucho como ejemplo? Si fuera con +2, ferroso. O bien usar la nomenclatura de Stock, que ¿qué dirían? Ponen entre números romanos el número de oxidación con el que actúa el metal. ¿Sí? Si fuera hidruro ferroso, sería un 2 en números romanos. Veamos que también hay hidruros que tienen nombres propios, ¿sí? Y que esos los van a ir usando muchos de ellos a lo largo del curso y a lo largo de la carrera, y no tienen, digamos, un nombre tan sistemático por este tipo de nomenclaturas. ¿Cuál es el principal de ellos? El amoníaco, ¿sí? Esta molécula la van a ver muchísimo en este curso y en los cursos que siguen. Y el amoníaco, que sería un hidruro donde tenemos la combinación con el no metal nitrógeno, es directamente NH3, la fórmula, y lo llamamos amoníaco. Del mismo grupo, que es el grupo 5, si ustedes bajan en la tabla periódica, debajo del nitrógeno se encuentra el fósforo. Ocurre algo parecido, tenemos la fosfina. Lo mismo con el arsénico, se llama arsina. Los otros no los van a usar tantos, pero sí al menos el amoníaco, y otra molécula que la van a ver en los cursos de química orgánica, pero que la vamos a usar para algunas cuestiones que nos sirven para explicar, es el metano, que es el hidruro que se forma por la combinación de 4 átomos de hidrógeno y el carbono. Es una molécula, la molécula más simple desde el punto de vista de la química orgánica, la química del carbono. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, Fiamma, algo que hayan dicho, que hayan preguntado. No, el chat está vacío. Bueno, cualquier cosa, recuerden que nos pueden preguntar por el chat o por acá. Buenísimo, continuamos. Después dijimos que los hidruros no metálicos, es decir, el hidrógeno. Ahí Francisco pregunta si podría ser hidruro carbónico.
Bueno, dependiendo del número de oxidación, ustedes saben con el que actúa el carbono, si es el número de oxidación más alto, sí, pero nunca lo van a encontrar en ningún libro y nadie se los va a nombrar así, ¿sí? Por eso es que me gustó ponerles esto, sáquenle una fotito o anótenlo, al menos el amoníaco, la fosfina, el metano, los van a conocer así, los van a usar así, así que vayan metiéndolos en el disco rígido de que los van a encontrar así. ¿Sí, Francisco? Los hidruros no metálicos, cuando los ponemos en agua, lo mismo, algo similar a lo que hacíamos con los óxidos, por ahí repito mucho esta figura, pero me parece que es el esquema mental que tenemos que un poquito usar en este tema para poder ordenar las ideas en nuestra cabeza. El hidruro no metálico, cuando lo ponemos en agua, forma lo que se llama un hidrácido. ¿Y cuál es un hidruro no metálico? Por ejemplo, los que pueden formar el hidrógeno, que recuerden que siempre cuando escriben la reacción de formación, que es algo que estuvieron preguntando en el foro, el hidrógeno es una molécula diatómica. Y el cloro, como todos los halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo, también son moléculas diatómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la naturaleza los van a encontrar siempre como dos átomos unidos formando una molécula. Cuando combinan esto, forman el cloruro de hidrógeno, que es un gas, ¿sí? Fíjense que le ponemos estado de agregación, entre paréntesis muchas veces, que es la G, que significa estado gaseoso. Y este 2 simplemente se pone acá como una cuestión de balance. Ya vamos a ver balance de masa y balance de energía en los temas posteriores. Por ahora no nos vamos a preocupar demasiado. ¿Y cómo lo vamos a nombrar al hidrácido? Porque tenemos el hidruro es el cloruro de hidrógeno. ¿Y qué dije? Pongo el hidruro en agua y formo el hidrácido. El hidrácido, entonces, es el proceso de disolver en agua el hidruro no metálico, que ¿quién lo forma? El hidrógeno con los elementos del grupo 6 y 7. Ahora fíjense que si yo lo pongo en agua, ahora cambia el estado de agregación. El cloruro de hidrógeno, que es un gas, cuando lo pongo en agua, le pongo AC, que significa acuoso. O en algunos libros viene acu, que viene del latín aquos. Y ahí yo lo voy a llamar como un ácido también, que es el hidrácido. En este caso, cambiamos la terminación uro por hídrico. Y se llama, si es del cloro, o sea, era cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. Recuerden que hídrico tiene que ver con agua y cloro porque viene del cloro. Si yo tuviera el fluoruro de hidrógeno como gas, ¿cómo? Y lo pongo en agua. O sea, tengo un gas, lo disuelvo en agua en el laboratorio y obtengo, ¿qué? En agua. ¿Cómo se va a llamar ese ácido? Ácido fluorhídrico. Exacto. Si tuviera el bromuro de hidrógeno, se va a llamar ácido bromhídrico. Y así. Es relativamente sencillo. Cambio la terminación uro por hídrico. Acá tenemos la nomenclatura de los hidrácidos, que entonces lo usamos como en disolución acuosa, cuando pongo tengo que nombrarlo como el ácido, porque recuerden que es un ácido, el nombre del no metal, como era el cloro, hídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. La nomenclatura sistemático de Stock se usa en la fase gaseosa del compuesto, ¿sí? Pero entonces estamos hablando del hidruro y todavía no del hidrácido. Algunos ejemplos, como veíamos recién. El fluoruro de hidrógeno, cuando lo pongo en agua, ácido fluorhídrico. El cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. El sulfuro de hidrógeno, acá le pone dihidrógeno o sulfuro 2 de hidrógeno, pero de vuelta les digo que no es necesario, porque cuando el sulfuro de hidrógeno es directamente esta molécula, que fíjense que el azufre no es un halógeno, pero es del grupo 6 y también se puede formar el hidruro. Cuando lo pongo en agua es el ácido sulfídrico, ¿sí? Ese ácido, por ejemplo, es el responsable de que ustedes cuando corten una cebolla, como tienen el sulfuro de hidrógeno, que es un gas, ¿qué pasa? El gas en el ambiente, la parte de la mucosa, ¿sí? La parte de los ojos, y como es un ambiente muy húmedo donde hay presencia de agua, lo que se está formando es ácido sulfídrico y eso es lo que los hace llorar, ¿sí? Entonces, resumiendo, el nombre del hidruro no metálico, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro, de hidrógeno siempre,
lo disuelvo en agua y termino teniendo el ácido que va a ser el nombre del no metal hídrico. Creo que queda bastante claro y no es muy complicado esta parte. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Sí, sí. genial. Buenísimo. Ejercicio relacionado con esto, el ejercicio 4 de la guía de seminarios, del libro de seminarios, no del adicional. En la adicional igual aparecen ejercicios relacionados con esto. Habíamos visto entonces la formación de sales y habíamos visto un poquito lo que eran las sales oxigenadas. Fíjense, estos hidruros, ¿tienen oxígeno en su fórmula? No. 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 Bien, entonces estas sales que va a formar el hidrácido cuando se combinan con el hidróxido van a ser no oxigenadas, a diferencia de la que teníamos. ¿Se acuerdan que esto tenía una estructura que era una fórmula que era algo así? Hidrógeno en una proporción, oxígeno en una proporción y el otro elemento en otra proporción. Entonces, estas sales que eran a partir de los oxoácidos, sí son oxigenadas, pero a partir de los hidrácidos no tenemos oxígeno. O sea, esa es una buena diferencia a considerar. Y siempre voy a necesitar una base, porque este es un ácido, y recuerden que la sal se obtiene a partir de el anión del ácido y el catión de la base o del hidróxido. Y después puede ser oxigenada o no oxigenada. Y como subproducto, agua. Esto, bueno, ya lo habíamos visto, es un poco lo que les estaba diciendo ahora. Y un poco esto también se los había presentado. A las sales que no tienen oxígeno se les llama también aloideas. Y un ejemplo de esa puede ser el cloruro de sodio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes parten del... Lo voy a escribir acá abajo. Ustedes ven cuando yo escribo, ¿verdad? Sí. Bueno, obviamente, recuerden que mi letra no es la mejor. Si yo tengo un ácido, en ese caso un hidrácido, el ácido clorhídrico, como recién vimos, y lo combino con una base, como el hidróxido de sodio, que también lo tengo en estado acuoso, me va a dar una sal. ¿Cómo formo la sal? Dijimos que era el catión de la base. ¿Cuál es el catión de la base? Aquí, ¿cuál es el catión? Sodio. Sodio. Sodio más. Pero como la sal que voy a formar es neutra, no lo pongo como sodio más, porque va a ir acompañada, contrarrestada por un anión. ¿Y cuál es el anión que viene del ácido? El cloro. Bien. Esa sal, que va a estar también en estado acuoso, es decir, disuelta en el agua, ¿cómo se llama? Es la sal de mesa. Cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque viene del ácido clorhídrico, y ahora vamos a ver la nomenclatura, y del hidróxido de sodio. ¿Y qué más me va a dar la sal en la reacción? Agua. Agua. ¿Y ahí qué le voy a poner? ¿Acuoso? Agua acuoso sería medio redundante, ¿no? Líquido. Líquido, exacto, porque va a estar líquido. Esa es la reacción de formación del cloruro de sodio. Entonces, qué tonto. Lo tenían acá y yo lo escribí todo. Esto es lo mismo. Bien. Y en el caso de las oxisales, es decir, las sales oxoácidas, fíjense que acá era diferente. Este ácido es el ácido nítrico. ¿Por qué? Ustedes saben que asignar número de oxidación y acá el nitrógeno está actuando con +5. Por lo tanto, era su número de oxidación mayor posible, que en general es +3 y +5. Y entonces es el ácido nítrico. Cuando formo la sal, de vuelta uso. Recuerden que esto, ¿qué me va a formar? El agua y me queda el anión, que es el nitrato, y el catión, que es el sodio. Pero en este caso, fíjense. Sí. A mí en el proceso de oxidación del nitrógeno en 4, entonces ponerle ahí o lo como Perdón, se corta nítrico, todo, no pero sé quién está hablando. mejor lo escribo.
me anda mal en internet. Bueno, escribilo y después Fiamma me lo consulta. La diferencia entre estas sales, ¿la ven? Fíjense que acá sí tienen oxígeno y en este otro no tienen oxígeno. Bueno, mientras el alumno acá que preguntaba, escribe no sé si ya escribió, cuando escribe vemos la duda que tenía. Claro, Después- él lo que dice es que ahí escribió que el nitrógeno en la tabla le aparece con 4 estados de oxidación. Bien. Sí. Entonces que sí, hay un problema con el nitrógeno. Claro que para él el estado de oxidación más 5 sería pernítrico. Claro, no. En ese caso no, porque eso lo usamos más que nada para los halógenos, con los estados positivos de oxidación de los halógenos. El nitrógeno, básicamente, va a tener dos números de oxidación en general para actuar, que son más 5 y más 3. Entonces, este sería el ICO, porque en la tabla vienen muchos estados de oxidación, pero van a ver que no siempre usan todos. Y este sería el oso. ¿Cuándo el nitrógeno podría actuar? Otro estado de oxidación que les debe aparecer es el nitrógeno con menos 3. En ese caso, ¿se les ocurre alguna opción de algún compuesto que ya les nombré hoy que aparezca el nitrógeno con estado de oxidación más 3? ¿Menos 3? ¿El metano era o no? El nitrato. El amoníaco. El amonía. Ah, Ahí sí. En ese caso, cuando forme el hidruro no metálico, tenemos el hidrógeno con más 1 y el nitrógeno con menos 3. Fíjense, entonces, que el amoníaco es un compuesto neutro. Pero sacando ese caso, nos vamos a quedar con esto otro para lo que es sales. ¿Queda claro la pregunta? No sé quién preguntaba. Dice que sí. Buenísimo. Era Francisco. Profe, Sí, y con el azufre pasaría lo mismo, ¿no? O sea, yo en la tabla a mí me aparece 4 estados de oxidación, pero para trabajaríamos más con el 4 sulfuros y el 6. usamos el menos 2, ¿se acuerdan que yo les dije? Esto es en el caso, pero si no, nos vamos a quedar básicamente a esta altura con dos estados de oxidación, que son el más 6 y el más 4. Ah, listo, gracias. La nomenclatura de las sales, y probablemente ya lo hayan visto en otros seminarios o en el colegio, acá aparecen un par de reglitas. Cuando dijimos que teníamos un hidrácido, que son los que aprendimos hoy, dijimos que cambiábamos el nombre del ácido que terminaba en hídrico por uro cuando formábamos la sal. Por ejemplo, lo vimos recién. El cloruro de sodio, fíjense que yo uso uro, de el catión que viene de la base. Siempre acá lo que me importa es el ácido para nombrar la sal. ¿De qué ácido venía el cloruro de sodio? Del ácido clorhídrico. Exacto. Si yo tuviera fluoruro de sodio, viene del fluorhídrico. Eso es para el caso de los hidrácidos. Para el caso de los que no son hidrácidos, es decir, de los que son oxoácidos, ahí aparece este tipo de cosas que el otro día algo les anticipé. Como veíamos recién, si teníamos un ácido que terminaba en oso, por ejemplo, ácido nitroso, cuando yo lo paso a sal, me queda nitrito, es decir, cambio la terminación de lo que sea, del catión que sea, de sodio, por ejemplo. Cambio la terminación oso por ito. Si fuera ico, por ejemplo, el ácido nítrico, la cambio por ato. Ahora les voy a enseñar una regla mnemotécnica para que se acuerden de eso. Y en el caso de los halógenos, por ejemplo, que tenía ácido hipocloroso, voy a dejar el hipo, pero voy a cambiar el oso por el ito. Y si es ácido, por ejemplo, perbrómico, que también ya lo vimos el otro día, que el bromo es un halógeno de grupo 7, voy a dejar también per, al igual que en el nombre del ácido, pero voy a cambiar el ico por el ato. Y me van a decir, qué liazo que armó este pibe. Acá tenemos un poquito una regla que les puede ayudar, que se llama una regla mnemotécnica. Las reglas mnemotécnicas son muy usadas en química para poder hacer asociaciones. Y la regla dice, pico de pato, oso chiquito, o el pico de pato es hermoso y chiquito, o como quieran. ¿Qué significa? Que si tengo un ácido terminado en ico, lo voy a cambiar cuando formo la sal para nombrarlo por ato. Por ejemplo, lo que decíamos recién, ácido sulfúrico
¿cómo se va a llamar? La sal, cuando lo combino con una base. ¿Sulfato? Sulfato, exacto. Si fuera ácido sulfuroso, ¿Sulfito? sulfito, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, que es el pico de pato, el oso chiquito, se usa para las oxosales. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las que eran a partir de los hidrácidos, que no tenían hidrógeno? Simplemente cambiaba hídrico por uro, ¿sí? Y siempre después va de, porque la sal es de y el nombre del catión, pero el nombre del catión permanece igual. Sulfato de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de Una hierro. preguntita. Sí, O sea que las oxosales, las que tienen oxígeno, las que no tienen oxígeno, esto no... no, las que no tienen oxígeno son aloideas y voy a usar simplemente esto que tengo acá. Cambio hídrico por uro, como el caso del cloruro de sodio. Ah, ok. ¿Mm? Bueno, ejercicios relacionados con nombrar sales, el 5, el 7, el 8 y el 13, y van a aparecer todo el tiempo. Ejemplos. Acá tienen este ejemplo, yo ya se los di recién. Básicamente, ¿qué pasa? Las reacciones entre ácidos y bases, que lo van a ver a lo largo del curso, y va a ser una unidad muy importante, tenemos el ácido clorhídrico en estado acuoso. Cuando ustedes ponen el cloruro de hidrógeno, que era un gas, lo ponen en un vasito de precipitados con agua, lo que va a ocurrir es que se va a disociar en el catión y en el anión y me queda en el agua. ¿Sí? El color es ilustrativo en este caso, no es que sea rojo. La base pasa lo mismo. El hidróxido de sodio en agua se disocia en el catión y el anión, que es oxidrilos. Entonces, ¿qué pasa? Es una reacción de sal, ácido, base. De formación de sal, ácido, base. El protón, o el catión hidrógeno, con el oxidrilo, ¿qué formaba que dijimos? Agua. Agua. ¿Sí? Agua líquida, como decíamos recién. Y entonces, el catión, que viene siempre de la base, y el anión, que viene siempre del ácido, forman lo que es la sal, que también, si está en agua, va a estar disociada. Pero sí, esto es lo que se llama la sal, que en este caso es el cloruro de sodio. De vuelta, este sería el caso de un hidrácido, pero recuerden que tienen las otras reglas para los otros tipos de sales que contienen oxígeno. Y acá tienen un montón de ejemplos, fíjense, para que vayan viendo. Ácido clorhídrico e hidróxido de calcio. Me forma, como viene del hídrico, ¿cómo lo nombro? Cloruro de calcio. Fíjense que todo esto de y el catión siempre queda igual. Ácido bromhídrico e hidróxido de potasio, como es hídrico, forma bromuro de potasio. Y agua siempre. Otro caso puede ser el ácido carbónico. Este sí tiene oxígeno. El ácido carbónico, que viene de disolver dióxido de carbono, que es el anhídrido carbónico, en agua, ¿qué pasa? Con hidróxido de sodio me va a dar una sal. Como termina en ico, porque el carbono está actuando con su mayor estado de oxidación posible, cuando yo formo la sal, ¿cómo la voy a nombrar? Ico, el pico de pato. O sea que ahora, en vez de ser ácido carbónico, ¿cómo va a ser? Carbonato, en este caso ácido, pero esto ya lo vamos a ver después, no importa, carbonato de sodio, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo con el ácido sulfúrico. Ico, pico de pato, sulfato del catión, que era litio. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo ácido sulfuroso? ¿Cómo sería el nombre de la sal? El oso chiquito. Entonces, en vez de ser sulfato, ¿qué va a ser? Sulfito. 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 ¿Sí? ¿Siguen la lógica? Sí. Sí. Silvestre, ahí Sí. una chica preguntó en el chat, Sí. dice que en el ejercicio 8 le piden los estados de oxidación del metal y el no metal, supongo que en una sal, entonces pregunta que si para saber los números de oxidación tiene que hacer la composición desde el principio, o sea, desde el ácido básico o el hidruro. Bueno, justamente al último lo vamos a resolver entre todos al ejercicio 8, pero a ver, ustedes pueden asignar estado de oxidación sabiendo la fórmula y el nombre desde acá. Por ahí, si lo que les conviene al principio
para aprender y demás es empezar desde el metal o el no metal, combinarlo con oxígeno o hidrógeno, para que después le den las distintas combinaciones, que sería lo que vemos acá. O sea, pueden empezar desde acá o pueden ya a partir de la sal asignar el estado de oxidación, porque justamente lo que me garantiza la nomenclatura es de que si yo lo escribí correctamente a la fórmula, yo puedo asignar los estados de oxidación desde la sal, porque si no, se nos caería toda la teoría de la nomenclatura, ¿sí? Pero lo vamos a ver entre todos al ejercicio 8 hacia el final de la clase. Una pregunta. Bueno. No, sí, te iba a hacer una pregunta sobre el ejercicio 8, pero bueno, está bien. Dale, si se pueden quedar, lo vemos más al final. Dale. Bien. Creo que te hago una consulta. Sí. Todos estos tipos de sales que estamos viendo ahora son neutras, ¿no? Sí, por ahora estamos viendo sales neutras. Listo. Gracias. Recuerden siempre, esto sobre todo para las próximas unidades, que cuando ustedes presentan reacciones químicas, como acá, lo que siempre en general tienen que ya les vamos a enseñar cómo, tienen que tratar de presentarlas balanceadas, como por ejemplo esta, ¿sí? Balanceadas, fíjense, de alguna forma tienen que balancear. Vamos a ver después que existen distintos métodos de balance. Es decir, que porque la energía no se crea, la materia no se crea ni se transforma, o sea que si tengo Ni se destruye. ¿Cómo? Que ni se destruye. Ni se destruye, perdón, cualquier cosa, se transforma. Entonces si tengo 2 átomos de cloro, acá en el producto tiene que aparecer 2 átomos de cloro. Y lo otro que también sería útil es indicar los estados de agregación, como estamos poniendo acá, entre paréntesis. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Cosa que tengan en cuenta, yo les dije que derivan del latín, entonces, lo que tiene que ver con el azufre, como el latín es sulfur, lo llamamos sulfuros, por eso decimos el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, el ácido sulfídrico. Lo que está relacionado con el cobre, que viene del latín cuprum, se dice cúprico, cuproso, ¿sí? Lo del estaño, estánico, lo del hierro, que ya lo habíamos visto. Esto, además de ser una marca de inodoros y bidet, significa hierro en latín. Lo del oro, aurum, por eso decimos áurico. Plata, bueno, ya saben, argento, de ahí el origen también un poco de nuestro país. Argento significa plata, argentum es el latín. Y del plomo, plúmbico, ¿sí? Eso traten de ir también memorizándolo, pero después le va a salir con la práctica. Y entonces lo importante es que derivan del latín. Entonces yo no voy a hacer esto, que muchas veces lo veo. Este ácido, por ejemplo, donde el azufre actúa con el número de oxidación +4, fíjense si es correcto. Como el oxígeno actúa con -2, siempre, salvo en algunos contados casos, y el hidrógeno con +1, la única forma de que me quede un ácido que sea neutro es ponerle +4 al azufre. ¿Estamos de acuerdo? Yo les dije que en general el azufre iba a tener el +4 y el +6. ¿Es el más chico o el más grande? El más chico. El más chico. Y como es un ácido, lo voy a nombrar con la terminación oso. Después cuando forme la sal, yo sé que si es oso chiquito, me va a dar sulfito. Pero como no estamos acá en una sal y estamos en un ácido, voy a decir que es el ácido sulfuroso. Por eso les pongo esto, porque muchas veces me dicen el ácido azufroso o el ácido azúfrico. No, recuerden que si bien es azufre, es cierto, el elemento al derivar del latín, no hay que decirlo así, como el meme acá lo dice, y decimos ácido sulfuroso. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo pasaría con una base, por ejemplo, el hidróxido férrico o el hidróxido ferroso. No digo hierroso ni hierrico, ¿sí? Bueno, entonces esto recuerden que está mal y que la idea es nombrarlo así. Otra cosa que aparece en el ejercicio 11 de la guía que ustedes tienen es que existen ácidos con distintos grados de hidratación. ¿Qué es? ¿Qué significa que algo está hidratado? Que Tenga agua. Le agrega agua. Tiene agua. Recuerden que hidro es agua.
Pero el ácido se puede formar, ustedes saben, por la combinación de un óxido no metálico en agua, y se puede formar, digamos, se puede combinar con distinta cantidad o distinto número de moléculas de agua ese óxido. Sobre todo ocurre con estos ácidos que tienen que ver con los elementos del grupo 5, ¿sí? O 15, que son el fósforo, el arsénico, el antimonio, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí aparecen otros prefijos más, y van a decir qué manera de ver prefijos. Esos prefijos se llaman orto, meta y piro. Ahora vamos a ver cuándo se usa cada uno. Por ejemplo, estos son ácidos. Ustedes tienen que darse cuenta que son ácidos, ¿por qué? Porque por la estructura. Fíjense que siempre que tengo un ácido voy a tener protones o hidrógenos. Y después tengo el no metal y el oxígeno, ¿sí? En los tres compuestos, que son ácidos, el fósforo tiene estado de oxidación más 5. ¿Lo comprobamos? Fíjense, si le ponemos el -2 al oxígeno, como decimos que siempre le vamos a poner, salvo algunos casos, ¿cuántas cargas negativas tengo? -6. 6. -6. Bien. ¿Y el hidrógeno qué número de oxidación tiene? +1. Más para que ¿cuánto va a tener que ser el estado de oxidación del fósforo? 5. Más 5. Perfecto. Ahora fíjense que con los otros pasa lo mismo. -2 por 4, -8. El hidrógeno más 1 por 3, más 3. Debo 8 y pago 3, dijera la profesora de matemática del secundario. ¿Con cuánto actúa el fósforo? 5. 5. Más 5. Fíjense que se cumple. Y en este caso, -2 por 7, -14. -14. El hidrógeno más 1, -14 más 4, me quedan -10. Si el fósforo actúa con más 5, más 5 por 2, más 10, -10, más 10, 0. Se entiende que son distintos compuestos de fósforo que el estado de oxidación, distintos ácidos, que el estado de oxidación es más 5. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con cuántas moléculas de agua se combinó este óxido, que fíjense que es siempre el mismo, que es el óxido de fósforo 5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón, en este caso es el óxido de fósforo 3, no 5. O sea que no estamos hablando de ácidos fosfóricos, como acá, sino de qué ácidos hablamos. Si es el estado de oxidación menor. Fosforoso. Fosforosos. ¿Y con qué tiene que ver? Con cuántas moléculas de agua se combinó. Si se combina con una molécula de agua, o así, acá puedo tener un 1 o no tenerlo, no hace falta ponerlo, se llama meta. O sea que tengo a partir de los óxidos fosforosos el ácido metafosforoso. Si se combina con dos moléculas de agua, se llama piro, ¿sí? O sea que tengo el ácido pirofosforoso. Y si se combina con 3, tengo el ácido ortofosforoso. Tanto el ácido, generalmente si a ustedes le dicen el ácido fosforoso o el ácido fosfórico, sin decirle si es meta, piro u orto, van a asumir que están hablando del orto, ¿sí? Del ácido ortofosfórico o del ácido ortofosforoso. Fíjense esto que les pongo acá, no es un menos, sino que esto es un igual. ¿Por qué les pongo eso ahí? Porque se simplificaron los subíndices. Claro, si ustedes forman ese ácido a partir del óxido y el agua, les van a quedar estos subíndices para los distintos elementos del ácido que componen el ácido. Pero como son todos múltiplos, puedo ponerlo directamente así, tanto en el caso del fosfórico, del ortofosforoso o del ortofosfórico también, y del metafosforoso, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes le preguntan cuál es la diferencia entre los ácidos fosfóricos o fosforosos que tienen meta, piro u orto, ¿ustedes qué me tienen que decir?
El grado de hidratación. Claro, el grado de hidratación. ¿Con cuántas moléculas de agua se combinó el óxido para formar el ácido? Bueno, acá tienen lo mismo que yo les decía recién, pero este es para los fosforosos y este es para los fosfóricos. Profe, Sí, una consulta. ¿El ácido fosforoso es igual al ortofosforoso por definición? ¿sí? Sí, sí. Bueno, esto tiene que ver, fíjense, que les va a servir porque tienen que escribir las fórmulas moleculares y los nombres correspondientes a los ácidos meta, piro y ortofosfóricos, en este caso serían estos, los de los fosfóricos, indicando la fórmula de los aniones, ¿sí? Y ahí les dejo esto para que lo piensen y cualquier cosa nos preguntan en el foro. ¿Por qué les pongo esto? En general, yo me manejo así, es como que la idea es que ustedes tengan las herramientas para resolver los ejercicios y vamos a resolver, yo no les voy a resolver, sino que les voy a dar la idea para que lo piensen y lo resuelvan ustedes, ¿sí? O sea, como el puntapié inicial, y muchos lo vamos a resolver entre todos, pero un poco lo que decíamos el otro día, si yo les resuelvo toda la guía acá y no les explico nada, y mucho gollete no va a tener porque en definitiva no van a estar aprendiendo nada. ¿Se entiende la idea? Bueno, fíjense, este ejercicio prácticamente, o sea, lo tienen hecho. Bueno, acá viene algo... Silvestre, Sí, antes de que sigas, hace unos minutos un chico preguntó que, o sea, dijo que a las 12 se tenía que ir a otra clase, que sí. si antes de las 12 vamos a llegar a hacer algún ejercicio de seminario. A ver, déjame ver cómo está esto. A mí me pasa lo mismo, profe, pero, o sea, con la hora justa de la materia que 2:30, por si se quedan un poquito más. Podemos ir a hacer el ejercicio 8 y después vuelvo para atrás. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Dale. Sí, dale. A ver, ¿esto va a pasar, van a tener siempre el problema de que a las 12 tienen otra clase? No, son solo algunos viernes y bueno, Ah, justo este viernes tocó, pero otras veces bien. tenemos los lunes. Porque tampoco puedo correr esto a las 10 porque están en el teórico, ¿verdad? Claro. A Bueno, menos que arranque a las 8 el teórico. Pero... sí, pero ya no sé si lo complico en los otros profes. Bueno, si son algunos viernes no pasa nada, nos van diciendo. Este ejercicio, el ejercicio 8, nombre las siguientes sales, hallando primero los estados de oxidación del metal y del no metal en cada caso. Fíjense. Bueno, acá no sé qué pasó con los subíndices, pero son todos subíndices. Se ve que cuando lo copié. Por ejemplo, esta sal se llama sulfito ferroso. Pero para poder nombrarlo, ustedes lo que tienen que ver son los estados de oxidación. En el caso del hierro, actúa con +2. ¿Y eso cómo se dan cuenta? Se dan cuenta porque si el oxígeno es -2, ¿sí? Y el azufre, como viene de acá del azufre que tiene el +4, porque viene de este óxido, ¿sí? Que es el óxido, sería... Porque es Sulfuroso. sulfito y es no. ¿Mm? Porque es sulfito, ¿te das cuenta si es más chico o más grande? Claro, exacto. Ah, Como está ya le bien. está dando el nombre, si es hito, es oso chiquito, o sea, viene del óxido sulfuroso, ¿sí? Y el hierro, ¿con cuánto va a tener que actuar? Tiene dos estados de oxidación posible, +2 y +3, ¿sí? En este caso, como son sales neutras, actúa con +2. Entonces, el estado de oxidación del La duda que tenía metal... yo, profe. ¿Cómo? Esa es la duda que tenía yo, tipo, ¿cómo sabíamos qué estado de oxidación teníamos que usar para que, bueno, quede 0? Bien, bueno, te tiene que quedar 0, o sea, esto básicamente lo que hace es integrar los conceptos de sales para que nombren las sales, pero lo de estado de oxidación. Entonces, el oxígeno con -2 y como esto tienen que ver ustedes que viene de este óxido,
Entonces, en este óxido, ¿con cuánto actuaba el azufre? Con 4. Más 4. Bien. Entonces, claro, porque esto en realidad es sulfito. Bien. Entonces, les queda el estado de oxidación del metal y del no metal. Uy, ahí pará, porque hice una cosa que está mal. Bien. Veamos Ahí otra. Antonella preguntó cómo sabía el estado de oxidación del azufre. No sé si con lo que dijiste recién le quedó claro o... Bien. En realidad, ¿cómo sabes el estado de oxidación del azufre? Primero que además esto tiene que ser neutro, o sea que si vos le pones más 2 o más 3, que es la del hierro, de cualquiera de las formas que para combinarlo es, para que esto te quede neutro, si tenés menos 2 y suponete que le pones más 2, directamente tenés que ponerle más 4 ahí para que te quede neutro. O sea, y si le pusieras más 3, no podés tener, digamos, el azufre con más 5. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de practicar un poco estos ejercicios. Fíjense esta sal, que es un poco más rara. O sea, recuerden que este 2 afecta a todo lo que está acá entre paréntesis. El calcio. ¿Tiene distintos estados de oxidación? Piensen eso, yo voy a poner un poquito de yerba al mate. No, el calcio tiene uno solo, que es el 2 positivo. Exacto, el calcio es un metal alcalino térreo y tiene solo el estado de oxidación posible más 2. ¿Qué le pasó a esto? Ah, lo tenemos que ir completando entre todos. Más 2, perdón. Profe, Sí. yo directamente, no sé si está bien, o sea, creo que me dio bien, pero por ahí no es el método. En vez de ir fijándome por cada elemento, directamente me fijé cuánto tenía de estado de oxidación el anión. Y bueno, al revés era el estado de oxidación positivo de... Exacto, bueno, del son metal. distintas formas, tal cual, porque este anión, ¿cuánto tiene de estado de oxidación? Pero tenés que ver, porque acordate que el cloro tiene muchos estados de oxidación posible. Entonces acá la forma es saber los que vos sabés que son seguros, como vimos el otro día, que es el del oxígeno y el del calcio. Entonces ahora lo que tenés que determinar es cuál es el estado de oxidación del no metal, que es el cloro. ¿Y cómo hacemos? Como yo sé que el calcio tiene estado de oxidación más 2, sé que toda esta parte, ¿cuánto tiene que ser el estado de oxidación para que sea neutra? Menos 2. Menos 1. Menos 2 en total. Claro, O sea, va a ser sí. menos 1 por 2. Por 2, Y exactamente. para que esto me quede, estos signos los estoy poniendo yo, no es que no son definitivos de la fórmula. Para que esto me quede con una carga negativa, ¿con cuánto va a tener que actuar el cloro si el oxígeno actúa con menos 2? Con 3. Exacto, con 3. Porque si yo le pongo más 3 al cloro, me queda una carga negativa, y como está multiplicado por 2, me quedan 2 cargas negativas, y el calcio tiene 2 cargas positivas, y es neutro. Entonces, ¿cómo se llama el óxido donde el cloro tiene número de oxidación más 3? Profe, ¿puede explicar lo que... ¿Puede volver a explicar lo del Sí. cloro? Sí. Yo me perdí en la parte del 2 de afuera. También, perdón. Bien, lo voy a hacer acá al lado. Fíjense, ustedes saben que el calcio actúa directamente con más 2, porque no tienen otro estado de oxidación, ¿no es cierto? Ese es el catión. La sal es neutra. Ahora tengo que ver el anión. El anión es cloro, oxígeno 2. Este es el anión, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Todo esto, ¿qué estado de oxidación? ¿Cuánto tiene que ser la carga total al combinar los estados de oxidación de estos elementos? Si el calcio es más 2 y la sal es neutra. Menos 2. Menos 2. Bien. Ahora, yo sé que todo esto está afectado por un 2, o sea que, ¿cuánto va a tener que ser la suma de los estados de oxidación de lo que está dentro del paréntesis? Menos 1. ¿Me siguen? Sí, ahí caigo.
Y si tiene que ser -1, entonces yo sé que el oxígeno siempre tiene -2, salvo algunos contados casos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, -2 por 2, -4. Para que me dé -1, ¿con cuánto tiene que actuar el cloro? Con 3. Con 3 positivo. ¿Y es posible? Sí, recuerden que el cloro tenía muchos estados de oxidación y uno de ellos era el +3. Ahora tengo que nombrar la sal. Esto va a venir de un ácido, ustedes ya saben. ¿Cómo se va a llamar el ácido donde el cloro actúa con +3? Cloroso. Cloroso. ¿Por qué? Porque tenía +3, era oso, y si fuera +5, ¿cómo era? Clórico. Ico, claro. Y si fuera +7, perclórico. Perclórico. Y si fuera +1, Hipoclorito. hipocloroso. Exacto. Hipocloroso. Entonces, si yo sé que vengo del ácido cloroso, oso chiquito, ¿cómo se va a llamar la sal? Clorito de calcio. Clorito. Clorito. ¿De qué? De calcio. ¿Y por qué saben que de calcio? Porque eso no cambia, es el catión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo lo tienen que pensar? Sí. Vamos a la siguiente. Profe. Sí. Entonces siempre el nombre del catión que va a quedar, digamos, segundo, queda, o sea, no cambia, no le agregamos ninguna... No, salvo que el catión tenga más de un estado de oxidación, tendría que aclarar entre paréntesis, por ejemplo, el número de oxidación con el que está actuando, como vamos a ver en el caso del hierro, ¿sí? O usar la terminación correspondiente. Ahora lo vamos a ver. En este caso, vamos a lo seguro. ¿Qué es lo que es fácil de identificar ahí? ¿Cómo harían? Yo no sé si era la mejor forma, pero lo que hice fue usar los iones que componen la sal. Exacto, bueno. Yo ¿Y sé que cómo el haces? potasio tiene estado de oxidación 1. Bien, en realidad es lo que está diciendo la compañera. O sea, tengo un anión y un clarón, y un catión, y un clarón, dije. Ese sería el anión. Y todo esto sería el catión, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, el potasio, todos dijeron, tiene +1. ¿Y eso por qué? Porque no hay otra forma. Es lo mismo que con el calcio, solamente que es un metal alcalino. O sea que es del grupo 1, tiene estado de oxidación 1. Ahora veamos con qué estado de oxidación actúa el no metal. El oxígeno, ¿con qué estado de oxidación actúa? -2. Y si me tiene que quedar un anión entre todo esto, que tiene una carga negativa, ¿con cuánto va a actuar el cloro de los posibles? Con 1. Con +1. Entonces le pongo 1. ¿Y cómo lo nombro? Hipoclorito de Hipocloroso. potasio. ¿Hipocloroso? No, hipocloroso vendría a ser el óxido, pero recuerden que la sal, ¿sí? Ah, cambia. Entonces, si es oso, ¿sí? Hipocloroso, ¿cómo se va a llamar? Oso chiquito, hipoclorito de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es lo mismo si en vez de tener potasio tuvieran sodio, hipoclorito de sodio, esa la conocen. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Esa sal en agua. Es la lavandina. ¿Sí? O la lejía, dijeran los españoles, si fuera de sodio. Vamos con esta. ¿Cómo hacemos en esta? Yo puedo dividirlo en los cationes y en los aniones, ¿sí? Como dijeron, ¿qué es lo seguro acá? ¿Cómo hacen a resolver esto? El oxígeno que tiene -2. El oxígeno tiene -2, ¿sí? Después,
el hierro puede tener más 2 o más 3. Una pregunta que hacían en el foro es que si los cationes y los aniones, como la sal es neutra, si esto tiene un 3 y esto tiene un 2, yo puedo darme cuenta que el hierro acá va a estar actuando con más 3 y que el anión va a tener que tener menos 2. Eso lo entienden. 3 por 2, 6, menos 2 por 3, menos 6. Entonces el hierro está actuando ¿con qué? ¿Qué es el metal? Con más 3. Con más 3. Recuerden que el hierro tenía dos opciones, más 2 o más 3. En este caso usa más 3. Y este es el anión sulfato, donde acá, ¿qué tienen? ¿Con cuánto actúa el azufre? Con 4 y 6. Bien, y en este caso, Con más 6. con más 6. ¿Por qué? Porque me tiene que quedar todo el anión con menos 2 para que al multiplicarlo por 3 me dé menos 6. O sea que el anión es este. Se escribe sulfato con 2 cargas negativas o menos 2. Bien. Entonces tengo que poner el estado de oxidación del no metal. Sería 6. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene el sulfato? Viene del ácido sulfúrico, que es este. ¿Se acuerdan que la sal era un hidróxido y un ácido? Este es el ácido sulfúrico. Como es ICO, ¿cómo se va a llamar la sal? Sulfato de hierro. Sulfato de hierro. Si yo digo sulfato de hierro, ¿es suficiente? Porque el hierro puede... No, porque Romanos, el 3. ¿Se entiende cómo lo tienen que pensar? Sí. al lado puede relacionarlo con el hierro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en este, ¿cómo harían? Si acá tiene un 3 y acá tiene un 1, yo sé que esto va a tener una carga negativa y el cobalto ¿con cuánto va a actuar? Con 3. Con 3. Voy a poner 5. Bien. Y se va a llamar, si es con 5, Clorato. clorato cobáltico, en este caso, sí, porque es el mayor de los estados de oxidación. O clorato de cobalto 3, ¿sí? El 3 entre paréntesis en números romanos. Bueno, esa es la forma. Después este le va a salir porque es más fácil que lo que hicimos, así que después lo hacen. ¿Más o menos les sirve cómo tienen que encarar este ejercicio? Sí, un montón. Bueno, sigo entonces explicándole otras cosas y después volvemos a hacer ejercicios. El último era clorato, ¿no, profe? Clorato de cobalto 3 o clorato cobáltico. Ah, listo, gracias. Vuelvo. Yo les vine diciendo este verso todo el tiempo, de que el oxígeno siempre actúa con menos 2. Pero ¿se acuerdan la regla, una de las reglas que les di el primer día? Excepto en los peróxidos, donde el número de oxidación es menos 1, y en los superóxidos, donde es menos 1/2. Entonces, les quiero mostrar cuáles son los peróxidos y los superóxidos, porque si no me van a decir que los estoy chamullando. El agua oxigenada no. El agua oxigenada, como dijo ahí una compañera, que es esto, es un peróxido. La solución, yo uso los lentes de contacto y la solución fisiológica, una de las que uso dice peróxido de... Es que los peróxidos se usan mucho en farmacia y demás.
El más común de todos los peróxidos es el peróxido de hidrógeno. Los otros casi que no lo van a ver algunos en inorgánica, pero en general es el peróxido de hidrógeno que, como dice acá, el nombre común es agua oxigenada. Con los prefijos multiplicadores tipo dióxido de tal cosa, ¿sí? Esto casi no se usa. Yo se los puse para que vean qué horrible que quedaría. Y se nombran peróxido de lo que sea. Fíjense, tenemos que chequear. En el peróxido, el número de oxidación del oxígeno es -1. ¿Ustedes saben que el número de oxidación del hidrógeno cuánto es? 1. +1. Y tengo 2. Pero como tengo 2 oxígenos, acá si yo le pongo -2, como venimos poniendo siempre, no me sirve porque no es neutro este óxido. Entonces es un tipo especial de óxido donde el oxígeno actúa con -1. ¿Queda claro? Fíjense por ejemplo, que es el peróxido de bario. ¿De bario cuánto? No, de bario, el bario es un elemento que tiene número de oxidación +2. Entonces, ¿con cuánto va a actuar el oxígeno? Con -1. Con -1. Como tengo 2, me queda -2. ¿Entienden? Esos son los peróxidos, siempre con -1. Y también existe otro tipo especial de óxidos que se llaman los superóxidos. En ese caso actúan y que se pueden nombrar, esto sí se puede nombrar como dióxido de potasio o superóxido de potasio, dióxido de rubidio, superóxido de rubidio, son menos comunes y lo que tienen que ver es que acá actúa con -1,5 y eso está clarito. ¿Por qué actúa con -1,5? ¿Con cuánto actúa el potasio? Con 1. Con 1. Y si tengo 2 oxígenos, cada uno va a tener que actuar con... Fíjense que puede ser un número de oxidación fraccionario y negativo. Bien. Entonces, cuando el oxígeno tiene un número de oxidación -1,5, es un superóxido. Y el nombre genérico es superóxido o hiperóxido, que esto casi no se usa, del metal. Sea potasio, sea rubidio, sea magnesio, lo que sea. Fíjense acá, tiene un 4. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el número de oxidación del magnesio? +2. +2. Y es simplemente una cuestión algebraica. -1,5 por 4, ¿cuánto les da? 2. Y +2, -2 más 2, 0. ¿Queda claro? Sí. Bien. Después tenemos lo que son los iones. ¿Se acuerdan que una de las definiciones principales que yo les di? Sí. Perdón que le interrumpa, ¿podrá volver atrás 3 segunditos? For sure. Dime. Ahí está, porque estaba terminando de copiar una cosita, ya está. Listo. Ah, bueno. Gracias. De nada. Después tenemos iones. Los iones. Los iones, ¿qué lo que eran? ¿Alguien me puede decir cómo defino yo un ion? Tipo John Lennon. Una partícula atómica. Estaban cargados. Cargados. Átomo o molécula con carga. Bien. ¿Y si tiene la carga negativa, cómo se llama? Aniones. ¿Y si tiene carga positiva? Cationes. Cationes. Bien. Esto simplemente, ustedes los tienen en el material, esto sí está subido y lo tienen en el material suplementario, en el aula, seguramente ya lo vieron. Y básicamente es para que vean algunos ejemplos. Si los aniones son monoatómicos, es decir, que tienen un solo átomo, se van a nombrar con la raíz del nombre del elemento terminado en uro. Por ejemplo, el fluoruro. Si yo tuviera ¿cómo lo nombre ese anión? Cloruro. Es una L, perdón. El del carbono, carburo. El del sulfuro, ya lo habíamos visto. El del azufre, sulfuro. Si tienen oxígeno, ahí van a seguir toda la regla, como si fueran las sales, pero por ejemplo, en vez de decir, ¿se acuerdan que antes teníamos clorato de potasio? Por ejemplo, si acá tuvieran el potasio. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, si yo tengo el anión solo, ¿qué voy a decir? Ion clorato. No voy a decir, porque no puedo decir de potasio porque no lo tengo. Y lo mismo con los sulfatos, el sulfito, el clorito. Después hay algunas excepciones, una de las cuales, la que más vamos a usar, es esta, que yo se los nombré, que es el oxidrilo o el ionhidróxido, y otra que también van a usar mucho es
el cianuro, ¿sí? Esos tienen como un nombre que digamos, una excepción, o sea que lo tienen que memorizar. Y después tienen algunos otros, como estos que son los fosfatos o los carbonatos. Pero bueno, eso lo ven tranquilo después, es simplemente para mostrarles de que eso existe. Profe, yo tenía una consulta con respecto a eso. Te sale en cordobés, te estás contagiando. ¿En serio? Sí. Ya lo veo preparándose un fernet. Ya, ya mismo. Diga. No, porque cuando, por ejemplo, en el caso del fosfato, sí. Cuando tiene un hidrógeno sería guión hidrógeno fosfato. Cuando tiene dos hidrógenos, pongo dihidrógeno fosfato. Sí. Otra cuestión es que, recuerden que yo lo que les dije siempre que el protón o el hidrógeno es sinónimo de ácido, ¿sí? Entonces muchas veces se le puede decir fosfato ácido o fosfato diácido, ¿sí? Claro, perfecto. Lo mismo pasa con este que tienen acá, que es un carbonato ácido, o se puede llamar carbonato ion hidrógeno carbonato, que nadie lo va a llamar así, sino que simplemente se llama bicarbonato. ¿Qué es el bicarbonato? Si tuviera un sodio, es el bicarbonato de sodio que toman con un poquito de soda cuando están resaqueados. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Seguramente Gracias. nunca les pasó, pero bueno. Continúo. Los cationes es lo mismo, pero son positivos. ¿Y cómo se nombran? Ion sodio, ion magnesio, ion hidrógeno, que es lo que muchas veces llamamos como protón. Y después pueden tener, cuando tienen distintos números de oxidación, el ion, por ejemplo, hierro 2 o el ion hierro 3, de acuerdo al número de oxidación con el que actúa el metal, o lo pueden llamar ion ferroso o ion férrico. ¿Sí? Y después van a tener algunos que son particular, de los cuales tienen que acordarse más que nada estos dos. El del amoníaco, cuando tengo el cation, es decir, amoníaco con un hidrógeno de más, se llama ion amonio. Y esto que es el agua con un hidrógeno de más, se llama ion hidronio. ¿Sí? Pero bueno, eso lo van a ir descubriendo con el tiempo. Acá tengo otro ejercicio que me gustaría que piensen. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y después que piensen los otros. Fíjense lo que dice. ¿Lo hicieron? Si ya lo hicieron, lo puedo pasar. No, yo no llegué todavía. O sea, hice hasta el anterior de ese. Bueno, estos ejercicios cuando yo le pongo el número porque son los de la guía que ustedes tienen, ¿no? Dice, nombre los siguientes ácidos y bases, o sea, o son ácidos o son bases, identificando los iones que los forman. En realidad, de formarlo a partir de los iones, lo que se hace acá es lo que se llama disociarlo. Pongo el ácido, cuando lo pongo en agua, se disocia en cationes y en aniones. Fíjense que algo que también tiene que pasar es de que estén balanceados, ¿sí? Fíjense que yo acá se los balanceé. Si tengo 2 hidrógenos de este lado, tengo que tener 2 de este lado. Bien, ¿cómo se llama este ácido? Practiquemos. Ahí Lautaro puso en el chat. Sí, que Puso sulfito es para de hidrógeno. sales. Acá estamos en el paso previo, es un ácido. ¿Y los ácidos cómo se nombran? Ácido, y si viene, pueden hacer la relación inversa. Lautaro dijo sulfito. Oso chiquito, entonces el ácido, ¿cómo se va a llamar? Ácido sulfuroso. Sulfuroso. No me van a decir azufroso porque le pongo un 0. ¿Queda claro? Entonces, ¿y está claro que es sulfuroso? ¿Con cuánto va a actuar el azufre? Si es oso. Con más 4. Y eso está clarito, ¿por qué? Porque menos 2 por 3 es menos 6. Fíjense que ahora ya nos sale casi instantáneamente. Más 1 por 2, 2, tiene que ser neutro. Entonces, el ácido sulfuroso me va a dar el anión sulfito. ¿Se entiende, Lautaro? Y esto que lo llamamos ion hidrógeno o directamente protón. ¿Sí? Piensen esta. Mientras yo voy al baño, tienen que nombrar tanto esto como nombrar el anión y el catión. Un ratito voy al baño, Fiamma.
Dale. Si tenía el OH era un hidróxido, ¿no? No. Ah, Sí, sí. Ah, sí. Sigo. ¿Y cómo andan? ¿Sería hidróxido de potasio? Exacto, es una base, hidróxido de potasio, y el catión, ¿cómo se llama? Potasio. Y este es el anión oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? ¿Lo pensaron así? Sí. Vamos con la siguiente. Ahí tienen un ácido de vuelta. Piénsenlo como el primero. ¿Qué ácido es? Ese ácido viene de poner el dióxido de carbono en agua. ¿Sería ácido carbónico? Ácido carbónico. ¿Por qué carbónico y no carbonoso? Porque actúa con valencia, la mayor valencia. Que es 4. ¿Se acuerdan que para el carbono? Entonces, ácido carbónico. ¿Y esto cómo lo llamamos a este? Protón. Protón o el catión del hidrógeno. Y este es el anión. Carbonato. ¿Cómo? Perdón, profe, no entendí cómo quedó, por qué usa +4 y no +2, que tiene 2 hidrógenos. Claro, tiene 2 hidrógenos, entonces tengo 2. Y acá tiene que tener 4 porque tiene que darme neutro. Ah, listo, listo. Bien, y este anión, si viene del ácido carbónico, el pico de pato. ¿Cómo se va a llamar el anión? Carbonato. Carbonato. ¿Queda claro? Fíjense que yo se los marqué ahí. Hacemos uno más, el último. Este es un hidróxido. ¿Qué hidróxido es? ¿De quién? El cobre tiene 2 números de oxidación posible. +1 y +2. ¿Con cuál está actuando en este caso? Con 2. Con 2. O sea que va a ser ¿qué hidróxido? Cúprico. Cúprico. Bien. Y me da los oxidrilos y este es el catión cobre +2. O catión cúprico. Yo le nombré, profe, como hidróxido de cobre y... Hidróxido de cobre 2 o catión cobre, entre paréntesis 2, también puede ser así. Claro, sí. Bien. ¿Queda claro cómo tienen que plantear? Tienen más. Yo les puse algunos ejemplos. Tampoco íbamos a hacer todos, sino que la idea es que les sirva para practicar. Bueno. Vamos ahora, esto ya lo vimos, que era cómo escribir las sales. Ya no voy a repetir esto. Esto también lo vimos, que era un poco lo que les resume, si quieren pueden sacarle una foto, cómo les resume lo que es la nomenclatura de las sales. Y lo que les quiero mostrar es que hay sales básicas, hay sales ácidas y hay sales dobles. ¿Sí? ¿Eso cuándo pasa? Con las sales que son oxoácidas, ¿sí? Es decir, que tienen oxígeno. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las sales ácidas? ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo una sal ácida? Yo le dije que el protón o el hidrógeno es sinónimo de ácido. Fíjense que en todas estas sales hay un hidrógeno. Si yo dijera el fosfato de calcio, ustedes saben que el calcio, por ejemplo, ¿qué número de oxidación tiene?
A esta altura ya lo saben. Más 2. Más 2. ¿Y el anión fosfato qué número de oxidación tiene? Menos 3. Entonces, como esta sal, para llegar a la neutralidad, le ponen el hidrógeno que tiene más 1, es una sal ácida. ¿Se entiende? Porque si no, ¿cómo puedo formar el fosfato de calcio sin que sea ácido? Hay una forma. Este es una A. Si el anión fosfato tiene menos 3 y el calcio tiene más 2, ¿cómo podrían formarlo? Silvestre, perdón, pero una chica pregunta si falta mucho de teoría porque tienen otra clase. Bueno, recuerden que no es una teoría, es un Sí, bueno. seminario. No, porque siempre lo confunden. Y a ver. Quedan dos días. En realidad, esto y después íbamos a hacer un ejercicio más y nada más. Así que si quieren ir, no pasa nada. Después vean lo que son sales ácidas, básicas y sales dobles, pero no pasa nada. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo es que... se me perdió. ¿Cómo puedo formar una sal neutra, pero que no sea ácida con el calcio, que es más 2, y con el fosfato, que es un anión que tiene menos 3? Ustedes podrían hacer calcio, fosfato, y si este tiene menos 3 y este tiene más 2, ¿qué puedo hacer acá abajo? Serían 3 calcios. ¿Cómo? Serían 3 calcios y 2. Claro. O con este otro que es una sal ácida también, ¿cómo sería? Si el sodio tiene más 1 y el carbonato tiene menos 2, ¿qué pueden hacer? De esa forma les queda el carbonato de sodio. ¿Qué pasa? Estas son ácidas justamente ¿por qué? Porque reemplazan, ¿sí? ¿Qué hacen? Reemplazan por protones, por hidrógenos. Entonces, fíjense que en vez de ponerle esto que es más 1, en vez de ponerlo 2 veces, lo que hace es, le ponen un hidrógeno que también tiene más 1, el sodio tiene más 1, y todo esto que es el carbonato, ¿cuánto tiene? Menos 2. Entonces le queda neutra. ¿Se entiende? Sí, ahora con eso sí. Entonces, se sustituye uno o más hidrógenos por los cationes metálicos, se sustituyen por uno o más hidrógenos, ¿sí? Eso siempre pasa con los oxisales y se pone el catión seguido del hidrógeno y también tenemos sales básicas. En este caso es lo mismo, pero a diferencia de protón, ¿qué es lo que le meten? En vez de tener 2 hierros acá, más sulfatos, le ponen el oxidrilo. Recuerden que el oxidrilo tiene una carga negativa, ¿sí? Y después existen sales dobles, que son las que contienen más de un anión o más de un catión. Ustedes saben que el carbonato, ¿cuál es la carga del anión carbonato? Menos 2. O sea que yo tendría que poner 2 veces el sodio, por ejemplo, como acá, para que me quede neutra. Pero existen sales que son, en vez de poner un solo catión, ponen 2. Entonces tienen el carbonato de sodio y potasio, ¿sí? O el sulfato de sodio y aluminio, ¿sí? Son simplemente algunos ejemplos más raros que quería que los vean, y esto pueden aparecer en la guía adicional que les pusimos. Perdón. Sí. En las sales ácidas o en las básicas, ¿podemos agregar más de un hidrógeno a un hidróxido? Sí, fíjate. Acá lo hace. Ah, bien, gracias. Porque acuérdate que también pueden ser diácidas, ¿sí? O dibásicas. En este caso sería sulfato dibásico de calcio. Bueno, el ejercicio 8 ya lo habíamos hecho
Y ahora me gustaría hacer algo, no sé si ya llegaron al ejercicio 14. No, Yo no. Yo no. ¿Quieren que hagamos Yo tampoco. algunos? ¿Tienen Dale. ganas de hacer? Sí, Bueno. sí, así Dale, después. dale. Sí, sí. Tenemos que nombrar, acá yo les puse algunos, porque tienen muchos, algunas de estas sales. Bueno, son sales, o sea, recuerden cómo se nombran las sales. Tienen que ver, obviamente, con qué estado de oxidación están actuando. ¿Cómo nombrarían esta sal? ¿Y qué estado de oxidación tienen? Fíjense, por ejemplo, el plomo, ¿con qué número de oxidación actúa? En la tabla. En este caso estaría con +2. El plomo puede tener +2 o 4. Ujú. Bueno, si tiene +2, ¿el cloro con cuánto va a estar actuando? Si es neutra. Al -1. Bien, exacto. ¿Y cómo la nombrarían? Si actúa el cloro con -1, recuerden que no viene de un oxoácido, sino de dónde viene, de un hidrácido. ¿Y cuál era el hidrácido que tenían del cloro cuando ponían el cloruro de hidrógeno en agua? Ácido clorhídrico. Bien. Y para nombrar la sal, si es hídrico, ¿cómo se llama en vez de llamar clorhídrico? ¿Cloruro? O sea. Cloruro. Bueno, y completemos el nombre, cloruro de plomo 2. O cloruro, si actúa con el menor. Plumboso. Plumboso. ¿Sí? Cloruro plumboso, el cloro está actuando con -1 y el plomo con +2. Ahora vamos a nombrar esta otra sal. Este anión ya lo conocen. ¿Cómo se llama? El carbonato habíamos dicho. Carbonato, bien. ¿Y cómo nombro? ¿Carbonato de qué? De potasio. Bien, pero no es carbonato de potasio. Fíjate, el carbonato de potasio es esta sal. O sea que tienen que encontrar que hay una pequeña diferencia. ¿Qué hice acá? Justamente. Bueno, sería el bicarbonato de potasio o el carbonato ácido de potasio. Es una sal, ¿sí? Ácida. ¿Se entiende? Reemplace un potasio por un protón. Bicarbonato de potasio, y ahí tienen el número de oxidación con el que actúa cada elemento. Vamos a la que sigue. Bueno, esta es más fácil. Si hicieron esta es parecida. De vuelta, es un carbonato. ¿De qué? Exacto. ¿Y con cuánto actúa el sodio? Con 1. Con 1, como siempre. ¿Y el carbono? Si es neutra. 4. Con 4. ¿Todos me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, y vamos a la última. Recuerden que esto es el catión amonio, que viene del amoníaco. O sea que yo lo podría disociar en el catión amonio. Y esto es un anión, que yo ya se los nombré. Este tiene 2 cargas negativas. En realidad, ¿por qué? Porque del amonio, ¿cuántos tengo? 1 más. 2. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo tenemos que nombrar. Esto también es parecido a esto. Viene de un ácido que se llama ácido sulfídrico. Hídrico uro. ¿Cómo se llama? Sulfuro de amonio. Sulfuro de amonio. Ah, bien. Sí. ¿Se entiende? No tengo que ahí usar el pico de pato porque no es ni en esta, porque no tengo oxígeno, no son oxosales, vienen de hidrácidos. ¿Entienden la diferencia? Sí, ahora.
Por ahí, si se ponían a hacerlo y no lo habían hecho con algún docente, no se daban cuenta a la primera, pero ahora ya tienen que empezar a identificar dónde tienen oxígeno o dónde no. Bueno, y para terminar, me gustaría, no sé si esto ya lo hicieron, pero si no también podríamos hacer este ejercicio que tiene relación con sales. ¿Lo han hecho? No. Bueno, veamos. Lo que tienen que hacer es, a ustedes les dan el nombre, tienen que escribirlo, después balancearlo al final, ¿sí? Y poner cuál es la reacción. Ustedes saben que siempre una sal va a ser un ácido, independientemente si es un hidrácido o un oxoácido, más una base. Y eso les va a dar la sal y agua. El ácido clorhídrico, ustedes... Silvestre. Sí. ¿Puedes volver para atrás? Del anterior. Cami pregunta que cómo se da cuenta que tiene que actuar con -3. ¿Con -3 quién? Y supongo que el nitrógeno, claro. Ah, bien. El amonio. Porque recuerden que el amonio viene del amoníaco, y el amoníaco era un hidruro no metálico, que lo presentamos antes, donde el hidrógeno actúa con +1, porque es un no metal, solo actúa con -1 el hidrógeno cuando tengo un metal, pero el nitrógeno es del grupo 5 de la tabla, es un no metal, entonces +1 por 3, 3, -3. Cuando ustedes tienen amonio es el catión a partir del amoníaco, o sea que es esto. O sea que esto es un catión, todo tiene una carga positiva neta. Si esto es +1 por 4, +4, para que me quede una carga positiva neta, tiene que actuar con -3 el nitrógeno, como en el amoníaco. En realidad el amoníaco es un gas que cuando lo ponen en agua va a formar el hidróxido de amonio. Como esto es positivo, esto es negativo y les queda neutro. ¿Se entiende? Ya lo van a ver un poquito más adelante a eso. ¿Alguien más quería preguntar algo de esto? ¿Puedo pasar? Por mí sí, profe. Bien, ya terminamos. Paciencia. Entonces, tengo que escribir el ácido clorhídrico, a esta altura ya se lo saben, y acá el hidróxido de calcio. Recuerden que los hidróxidos o las bases siempre van el oxidrilo. ¿Y por qué le pongo un 2? Porque yo sé que el calcio tiene que actuar sí o sí con número de oxidación +2. Todo esto que hago yo de poner número de oxidaciones para que ustedes se den cuenta, no van, lo pueden poner con la API y eso, pero no es parte de la fórmula es así. Entonces, tengo un hidrácido y tengo una base. Voy a formar la sal. El protón se va a ir con el oxidrilo y me forma el agua. ¿Y cómo va a ser la sal? El catión y el anión. ¿Por qué le pongo un 2 acá? Porque ahí sí yo puedo ponerle cosas en los subíndices. Porque la sal tiene que ser neutra. Y el cloruro tiene solo una carga negativa, mientras que el calcio tiene 2 cargas positivas. Entonces tengo que ponerle un 2 solo al cloruro para que sea 2 por -1, -2, +2, 0. Esta sal se va a llamar cloruro de calcio. Ahora fíjense que una vez que yo la escribo, digo, bueno, a ver, tengo que balancearlo. Vamos a hacer un balance fácil. ¿Cuántos calcios tengo del lado de los reactivos? Estos son los reactivos. Y estos son los productos. 1. 1. ¿Y de los productos? 1. Listo, está balanceado. ¿Cuántos cloros tengo del lado de los reactivos? Tengo uno solo, por eso le puse un 2. ¿Por qué le puse el 2? Porque acá tengo 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahora, digo, bueno, ahora me quedaron 2 protones. Y yo acá tengo 2 protones. Pero no tengo solo 2 protones del lado de los reactivos. ¿Cuántos tengo en total? 2 y 2 de acá. 4. Entonces le puedo poner un 2 adelante. 2 por 2, 4. Y me quedan 2 oxígenos del lado de los productos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo que chequear que me dé también los oxígenos del lado de los reactivos. 2. ¿Qué quiere decir?
que solo poniendo un 2 acá y un 2 adelante del agua, la reacción está balanceada en masa. ¿Se entiende? Sí. Vamos con otro ejemplo. Tienen que hacer háganlo en un papelito y tómense 3 minutos, hacen en un papelito y hacemos y lo corroboramos en su cuaderno, háganlo y lo corroboramos entre todos. El ácido perclórico y el amoníaco en solución acuosa. O bueno, hacemos este entre todos y el que sigue lo hacen ustedes solos. El ácido sí, ¿qué? No, sí, te iba a preguntar cómo iba a ser el amoníaco en solución. El amoníaco en solución acuosa es lo que le dije recién. Si ustedes tienen amoníaco, gas, que lo ponen en agua, que pueden poner el agua acá en la flecha, o más agua, les va a dar el catión a amonio y el oxidrilo como contraión se llama, ¿sí? Entonces, cuando le dicen amoníaco en solución acuosa, ponen esto, que se llama hidróxido de amonio. Y está bien, es una base, ¿y para qué me sirve? Porque en la base, junto con el ácido, me van a formar la sal. ¿Cuál es el catión acá? Este, ¿sí? Y el anión acá es el anión clorato, ¿sí? Ahora, ¿ustedes sabían escribir el ácido perclórico? Recuérdense que si es perclórico, ¿qué significa? ¿Con cuánto actúa el cloro? Con la más grande. Más 7. Con 7. Una pregunta, profe. Sí. El amoníaco y el cloro, cuando los pasamos, ya que los dos tienen 4, no sé, ¿se pueden simplificar o no? No, porque ¿cómo que el cloro? El cloro no tiene 4. El oxígeno. No, sí, me confundí. No puedes simplificar porque acá tenés 1. Entonces ya no puedes simplificar. Claro, tienen que ser pares y estar en completo, ¿no? Para poder simplificar. Entonces, el ácido perclórico, ustedes lo forman. Ustedes saben que un ácido, un oxoácido va a ser siempre hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Como le dice perclórico, saben que va con más 7. Y el hidrógeno siempre lleva más 1. ¿Cuántos oxígenos voy a tener que poner en la fórmula si el oxígeno actúa con menos 2 para que ese ácido sea neutro? 4. ¿Se entienden de dónde sale esto? Sí. Y ahora tengo que formar la sal, que me da el agua. ¿Quiénes forman el agua? El protón con el oxidrilo me forman el agua y el catión y el anión tienen que formar la sal. Esta sal, si viene del ácido perclórico, ¿cómo se va a llamar la sal? Pico de pato. Perclorato. Perclorato de amonio. Amonio, que es el catión. Muy bien. Hagan ese ustedes ahora. Ácido fluorhídrico más hidróxido de sodio. ¿Qué les da? Cuando lo tengan me dicen. Ya terminamos. ¿Te lo voy diciendo? Si ya lo hicieron, sí. ¿Al resultado o a todo? Todo. El ácido fluorhídrico, ¿cómo es? El flúor, ¿qué número de oxidación puede tener? Solo 1. 1. Negativo. Claro. Y el Después protón, el hidrógeno. porque si es un ácido, tiene que ir. Ese es el ácido fluorhídrico. En realidad, escrito así, es el fluoruro de hidrógeno, que es un gas, pero como lo tengo en agua, le pongo acuoso y es el ácido fluorhídrico. Y el hidróxido de sodio, si es un hidróxido, voy a tener que tener el OH y el catión, ¿cuál es? Na. Claro. Ahora tengo que formar la sal. ¿Cuál es el catión? Recuerden que siempre se escribe primero el catión. Sodio. Y el anión. Flúor. Bien.
El flúor, acá no cambian los estados de oxidación, son los mismos. El flúor es -1, el sodio es +1, quiere decir que eso es neutro, ¿no? Sí. Acuoso. Tengan esa costumbre de poner lo que es. ¿Y qué más? Profe, Sí. ¿por qué le pusiste acuoso? No entendí eso. Porque como es un ácido, recuerden que si yo pongo así, esto significa que es un gas, pero como tiene que estar en agua para ser ácido, el fluoruro de hidrógeno en agua, ¿se acuerdan que me da el ácido fluorídrico? Y acostúmense siempre a ponerle los estados de oxidación, si son acuosos o qué son. Esto sería acuoso, esto sería líquido, y esto sería acuoso. ¿Se entiende? ¿Y qué me da? La sal más... Sí, gracias. H2. Más agua. Agua. ¿Agua qué? Líquida. Líquida. Bueno, y finalmente tengo que ver si está balanceado. ¿Cuántos sodios tengo? 1. Y 1. ¿Flúor? 1 y 1. ¿Hidrógenos? 2. 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Oxígenos, 1 y 1. ¿Tengo que agregar algo? No, está balanceado. Queda balanceado. Profe, Sí. yo con este ejercicio, tipo, el que no me salió fue el F, que no sabía cómo encararlo. Bueno, hacemos este y vemos el F, ¿querés? Dale, dale. Cuando tengan este me dicen. ¿Ya lo tienen? Ácido nítrico. Tengo que tener el protón porque es un ácido, el nitrógeno y el oxígeno. Si es nítrico, ¿con cuánto actúa el nitrógeno? Más grande. Más 5. Si fuera nitroso sería con más 3. Bien. ¿Y el protón con cuánto actúa? Con 1. O sea que tengo cuántas cargas positivas si sumo los números de oxidación. 6. Y el oxígeno como actúa con -2, ¿cuánto les tengo que poner acá abajo? 3. Ese es el ácido nítrico acuoso más hidróxido de cromo. Acuoso. Y ahora tengo que formar la sal. Si viene del ácido nítrico, digo el pico de pato, ¿cómo se va a llamar la sal? Nitrato. ¿De qué? De cromo. Entonces pongo el anión. Yo sé que este anión tiene una carga negativa, ¿no es cierto? Y el cromo, ¿cuántas cargas positivas? 3. O sea, ahí no me queda bien. ¿Qué tengo que hacer? Le pongo el 3 al... Eso. Ahí está. Acuoso más agua líquida. Ahora, ¿cómo la llamo a la sal? Pico de pato, nitrato de cromo 3 o nitrato crómico, porque el cromo puede tener más 2 y más 3. Si actúa con el más grande, es ICO. ¿Me siguen? Veamos que esté balanceada. ¿Cuántos cromos? 1 y 1. ¿Cuántos nitrógenos?
1 y 3. Voy a tener que poner un 3, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos? 3 y 3 son 6. ¿Y yo cuántos tengo acá? 2. Le pongo un 3 adelante del hidrógeno. 6. Oxígenos, 3 por 3 son 9 y 3 son 12. 3 y 3 por 3, 9. 9 y 3, 12. Está balanceada. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, veamos el F. ¿Cómo decía el F? A ver. Bueno, ahí les termino de decir esto. Esta es la guía que les pusimos en el aula virtual, la sección del seminario 1. Tienen 9 ejercicios para practicar. Y ahora vamos a ver el ejercicio que faltaba. Ahí llegué al final de la presentación. Yo quería hacer una pregunta, profe. Sí. ¿Podrías volver a un cachito a lo que estábamos haciendo? Sí. ¿Eso? Sí, porque yo como todavía no lo terminé de resolver para ir... Bueno. Gracias. Y quiero ver cuál es el F. Tiene ácido acético o algo así, y hidróxido de bario. Ah, bien. Lo que pasa es que entiendo por qué. Porque es... voy a correr esto un poquito. Porque el ácido acético es un ácido orgánico. Entonces, por ahí se les va a complicar más. No sé por qué está ahí, no debería estar, porque estamos haciendo cosas inorgánicas. Ahí voy a copiarles, porque si no, si me pongo a escribirlo, voy a tardar mucho. Le voy a copiar cómo deberían escribirlo. Bien. Pensemos una cosa primero. Si es ácido acético, ¿cómo se va a llamar la sal? Ico. Acetato. Acetato. Exacto. Entonces se va a llamar acetato. ¿De qué? De bario. De bario. Esa se las voy a dar, le voy a mostrar acá porque... Ah, no estoy presentando pantalla, ¿verdad? No. Porque es una cosa... pero como esta fórmula. Sí. ¿Ven ahora? Como verán, es orgánico. O sea, en realidad van a ver en química orgánica que el ácido acético, la estructura se escribe así. Pero esto escapa a este curso. Esa es la estructura del ácido acético. Pero bueno, lo que hacemos acá es ver cuántos carbonos tengo, 2. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 3 y uno más, serían 4, y 2 oxígenos. Cuando lo ponen, lo que importa de acá es que sepan que se va a nombrar acetato, y el acetato, ¿cómo lo van a poner? Básicamente es perder este hidrógeno, que es el hidrógeno que le hace que sea ácido. Entonces, este es el anión, que va a tener una carga negativa, porque el hidrógeno tiene una carga positiva, todo el anión va a tener una carga negativa, y el bario, del hidróxido de bario. Entonces, como el bario tiene 2 cargas positivas, ¿cuántos aniones acetato van a tener que poner? Para que sea neutro. 2. Pero bueno, tómenlo con cuidado porque es una molécula orgánica. Me parece que a este nivel no debería estar ahí. Aunque después vamos a retomar el ácido acético y lo vamos a usar, y vamos a usar el anión acetato. En realidad, en este curso lo vamos a usar mal escrito. Lo vamos a escribir así, el ácido acético. Todo eso que es el acetato lo vamos a escribir AC, aunque no es una nomenclatura. Pero en inorgánica o en química general lo vamos a escribir así. Y el anión acetato, que viene de disociar el ácido acético, es el acetato más el protón. ¿Sí? No se preocupen demasiado por esa sal, porque no es inorgánica.
O sea, sí es inorgánica, pero tiene una molécula orgánica metida en el medio. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, yo creo que, bueno, recuerden que tienen esto para practicar todo el fin de semana, no se van a poner a hacer solo la guía, descansen, salgan a dar un paseo, se toman algo, unos mates o algo con algún contenido de alcohol, una gaseosa también, y después disfruten el fin de semana largo, y después, la semana que viene, ya vamos a estar encarando el seminario número 2. Vayan viendo un poco la